Muy buen día, bienvenido a una más de los consejos prácticos que son muy importantes para aumentar nuestra calidad de vida. Hoy vamos a hablar de el libre albedrío. Libre albedrío, tan polémico y confuso quizás también este término o esta característica que todo ser humano tiene. Quisiera primero hablarles de que el término libre albedrío procede del vocablo en latín arbitrium. Este concepto, libre albedrío, hace referencia a la voluntad o a la autonomía de una persona al actuar, al accionar. Está hablando este término, este concepto de libre albedrío, a la libertad de resolución, a la libertad de elección, a esa libertad que todo ser humano tiene para tomar una decisión, precisamente o muchas veces en base a hacer una reflexión, o una meditación bien analítica para tomar una decisión razonable. Pero también esa libre elección se puede hacer por algunos al antojo o al capricho, pero al fin de cuentas es su libre albedrío. Al fin, como le digo, es una decisión personal, una decisión individual. El vocablo que mencionamos del latín arbitrum hace referencia a que precisamente en ese libre albedrío cada uno es su propio juez. Cada uno hace lo que bien le parece, cada persona decide personalmente si está bien, si está mal. El mal puede ser subjetivo ya en nuestros tiempos, o el bien también puede ser subjetivo dependiendo del cristal con que lo veas. El libre albedrío, pues, es una facultad con la cual se dotó al ser humano para poder elegir entre, como le digo, lo correcto o lo incorrecto, que cada vez se convierte más en subjetividad. Pero aquí la pregunta precisamente es, ¿qué es en esa subjetividad? ¿Qué es lo que se considera bien y qué es lo que se considera mal? Aquí se involucraría un principio que no podemos olvidar o no podemos quitar, que se llama el principio de la causalidad, el cual dice que a toda causa le corresponde un efecto, y precisamente si ese efecto es negativo, pues se habrá tomado una mala decisión. Y por el contrario, si ese efecto es bueno, correcto, edifica nuestras vidas o ayuda en nuestro desarrollo, pues entonces vamos a estar hablando que tomamos en ese libre albedrío una buena decisión. Y en esa causa y efecto, en ese principio de la causalidad, se debe también involucrar lo que en filosofía se conoce como el determinismo y el indeterminismo. Esto es, le explico. Determinismo, dice esta filosofía, pensamiento del ser humano, es que todo ya está escrito. Muchos dicen, es que en el determinismo, pues así me tocó vivir, no puedo hacer ninguna otra cosa. Así está la historia ya escrita. O por el contrario, en el indeterminismo, esto es, yo construyo mi propio futuro, acorde precisamente a mi capacidad de libre elección, a mi libre albedrío, yo construyo mi futuro. Y también, pues, aplico y vivo el principio de la causalidad. Hay que conocerlo también. Qué complicada en ocasiones parece ser la vida. Y más complicada es la vida si decido en ese libre albedrío permanecer ajeno a investigar cuáles son las cosas que me convienen y cuáles son las cosas que no me convienen. ¿Cuáles son la causa y efecto de esto y cuál es la causa y efecto de cualquier otra, elección? Para encontrar este conflicto interno de todo ser humano y por todas las generaciones, acompáñeme a leer la siguiente referencia bibliográfica que encontraremos en el libro, en la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12. Ponga usted atención.
Dice Romanos 7:12, podemos decir entonces que la ley, los buenos principios, las reglas vienen de Dios y que cada uno de sus mandamientos pues son buenos y son justos. Con esto no estoy diciendo que entonces la ley que Dios dio es buena y que es buena pues me llevó a fracasar, me llevó a la muerte. De ninguna manera. El que hizo esto, o sea, el que me llevó a fracasar, dice en este caso el apóstol Pablo, fue el pecado, que usó un mandato bueno. Así, por medio de un mandato bueno, todos podemos saber lo realmente malo y terrible que es el pecado. Precisamente Dios le llama pecado a aquello que decidimos hacer y que nos va a traer consecuencias tarde o temprano. O sea, va a afectar nuestra propia vida. A Él no le afecta, a nosotros son los que nos afecta si en ese libre albedrío pues elegimos mal. Versículo 14. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar muchas veces mis malos deseos. Llego a esta conclusión. Soy un esclavo del pecado. Soy un esclavo de aquello que me arrastra a tomar decisiones incorrectas y que afectan mi vida. Eso es lo que está diciendo. Y fíjese bien cómo empieza el conflicto en el hombre interior que está analizando las cosas, que está meditando las cosas y empieza a encontrar pues respuestas muy sensatas. Dice lo siguiente: la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco entonces que la ley es buena, porque la ley me dice lo correcto y lo incorrecto, lo que está permitido, lo que no está permitido hacer. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de hacer lo bueno que quiero realizar, ¿sí?, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Ahora, aquí es importante mencionar y aclarar una situación. Si el pecado que mora en mí, o sea, esa naturaleza que me arrastra a hacer cosas que no me convienen, si son situaciones, si los efectos de esas causas, acuérdese la ley de la causalidad, si esos efectos de esas causas o esa causa que yo mismo provoco tienen sanciones morales, pues hasta cierto punto pues no pasa nada muy trascendental en cuanto a la legalidad. Pero si lo malo que está en mí, esto es el pecado, dice el apóstol Pablo, me arrastra a hacer algo incorrecto y que tenga precisamente ante la ley considerado o tipificado como un delito, pues entonces el efecto van a ser sanciones pues corporales o cárcel. De tal forma que aunque el pecado esté en mí, yo no le puedo echar la culpa al pecado, ¿sí? A causa del pecado o a causa de las malas decisiones, me van a dar una pena de cárcel, ¿no? Entonces, yo no puedo argumentar, ay, es que el pecado que mora en mí es el que me llevó a hacer aquello. No, tenemos responsabilidades morales, tenemos responsabilidades legales. Bien. Sigo leyendo. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo las reglas de Dios, lo que Dios ha dispuesto. Pero también me sucede que otra cosa, hay algo dentro de mí que lucha lo que creo contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí. Fíjese a la conclusión
en ese pensamiento de andar así, en ese razonamiento y que lo lleva a hacer argumentos, argumentar, haciendo un argumento, haciendo una premisa, otra premisa, y haciendo argumentos y llegar a ciertas conclusiones como la que precisamente vamos a leer a continuación. Dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? La respuesta es esta. Él llega a esta respuesta. Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Esto es, esa contradicción que existía en su cuerpo, en su mente, en su corazón, tuvo solución al entregar precisamente su voluntad a Cristo y obedecerla no por obligación, sino por convicción. Y entonces el principio de la causalidad le va a llevar a que los efectos sean buenos para su vida y erradicar hasta lo máximo posible los malos efectos. El ser humano, pues, en su libre albedrío, ha decidido voluntariamente, valga la redundancia, encontrar respuestas humanas a todos estos cuestionamientos. Ya mencionamos al inicio algunos conceptos que aludan a esto, ¿no? Y posiblemente pudieran llegar estos razonamientos que si la determinación o la indeterminación o la causa y efecto, etcétera, etcétera, muchos razonamientos que podemos hacer. Ya los mencionamos, como le digo, pudieran ellos llevarnos a un esbozo, ¿sí?, relativamente cercano de lo que se ha dispuesto para ello. Pero siempre quedará un gran vacío para muchas dudas, porque las respuestas no las vamos a encontrar en nuestra mente, en nuestra filosofía o en nuestra forma de pensar, pero que hoy le explico. Mire, hoy le explico lo siguiente. Si usted desea ser partidario del determinismo, ya expliqué lo que era, si no, regrese por ahí el tape, rebobine. Si usted desea ser partidario del determinismo, pues en parte está correcto. Sin embargo, si usted desea ser parte de la filosofía del indeterminismo, pues en parte también está correcto, por utilizar esos términos. Todo, absolutamente todo lo ha considerado Dios. Y el hombre pensante, como usted y como yo, le ha puesto sus términos. Pero vayamos al mismo génesis de las cosas para entonces encontrar respuestas que van a traer convicciones a nuestra mente y a nuestro corazón. Génesis 1:21. Yo quiero resaltar aquí dos términos que se repiten en varias ocasiones. Escuche bien. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, ¿sí? ¿Y según qué? Su género. Y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y los bendijo, y diciendo fructificar y multiplicaos. Pero también dice lo siguiente: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, según su especie también, y animales de la tierra según su especie. Eso lo va a encontrar entre el 21 y el 25 del primer capítulo de Génesis. Y fue así, dice. El versículo 25 dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Eso es lo que dice. Y aquí, como le digo, quiero enfatizar la palabra según su género, según su especie. Según su género, según su especie, esto es aquí, o sea, lo que esos términos hacen alusión a que Dios, pues precisamente aquí, si le queremos encontrar un término en la filosofía humana, aplica el determinismo y no lo podemos cambiar. ¿Qué es lo que va a dar una pata y un pato? Pues patitos. ¿Qué es lo que va a dar una perra y un perrito? Pues perritos. ¿Qué es lo que va a dar una ardilla y una ardilla hembra y una ardilla macho? Pues ardillitos o ardillitas, ¿me explico? O sea, no podemos cambiar eso. Eso es lo que se llama determinismo, ¿ok? La forma en que fue diseñada la concepción hasta del ser humano no se puede cambiar.
El lugar que estableció, sí, y las distancias que estableció el sol, Dios, el sol de la Tierra y los demás planetas, y pudiéramos decir, en cada galaxia, las leyes establecidas por Dios no se pueden cambiar, porque si las cambiamos, bueno, obviamente no las podemos cambiar nosotros, pero si se cambian, catástrofe y terminación de todo, el fin de todo lo que usted y yo podemos ver, y de nosotros mismos. O sea, eso no se lo pueden cambiar. Si queremos aplicarle precisamente una palabra filosófica o una filosofía, un tema filosófico a esto, es el determinismo. Eso no se puede cambiar. El proceso que usted y yo hacemos involuntariamente, del alimento que comemos, ¿sí? Y lo que hace el cuerpo es determinismo. Así lo estableció Dios y no lo podemos cambiar. Esa es la realidad, ¿sí? Pero, lo que sí está precisamente, manejado o considerado o bajo los principios de lo que es la causalidad, pues es las decisiones que vamos a tomar usted y yo. Ahí no hay determinismo. Ahí es el indeterminismo. Y en eso ya yo voy a dar cuentas a mi propia vida, a mi propio entorno y a Dios, si decido bien o decido mal. Mire, si decido bien aquí en nuestro, vamos a decir, en nuestro entorno del mundo, de nuestra humanidad, si decido bien, pues me habré librado de muchas consecuencias. Pero si decido mal, las consecuencias estarán a la vuelta de la esquina. Aquí precisamente es donde toma importancia lo que decido hacer con el tiempo que tengo, toma importancia lo que decido hacer con los recursos que tengo, toma importancia lo que decido yo hacer en ese libre albedrío con la preparación de mi vida y capacitación de mi vida para ejercer un oficio, una profesión. Aquí es donde yo en ese libre albedrío decido qué hacer con el trabajo que tengo y simplemente decido qué hacer con la vida que yo tengo. Eso ya no depende de nadie más. Dios le entregó a usted y me entregó a mí un libre albedrío. Y de las consecuencias o de los beneficios que pudiéramos tener en cada una de las decisiones, yo no puedo culpar a terceras personas, ni siquiera a Dios mismo de mi elección que yo tengo, sí, libremente, una total libertad para ejercerla. Y tampoco puedo echarle la culpa al pecado. Si usted comete un delito y va ante las autoridades y le echa la culpa al pecado o al diablo, nada más se van a reír ustedes y dicen, bueno, pues el diablo del pecado te llevó a 5 años de cárcel. Esa es la realidad. Pero usted y yo decidimos si hacer caso a lo correcto o a lo incorrecto. Ese es el libre albedrío. Esto es, ¿por qué yo decido correctamente o por qué yo decido incorrectamente y cuáles son las consecuencias de ello? Bueno, ya vimos, o bien, o cosas buenas o cosas que afectan nuestra vida. Entonces, ¿por qué es solamente imputable a mí? ¿Por qué yo soy único y exclusivamente el responsable? Bueno, porque yo decido estar revestido, ¿sí? Y totalmente, por llamarle así, en esa condición, estar revestido de esa condición de vida. O decido hacerle caso y tomar decisiones a lo que es bueno y que deseo hacer lo bueno, o decido hacer caso y tomar decisiones que afectan mi vida y afectan a otras personas, pues esperando las consecuencias. Esa es la realidad. Mire, eso habla de una naturaleza. Por ejemplo, si usted le da un buen baño a ese perrito que quiere usted mucho y lo cuida, hasta le pone su moño, ¿sí? Y lo saca a la calle y lo suelta y no le pone una correa o un collar, ¿sí? Lo tiene agarrado. Lo primero que buscará ese animalito que de repente se le escapó va a ser revolcarse en un pedazo de tierra, y todo por instinto. Ellos no tienen libre albedrío, tienen instinto. Pero muchas veces las personas que tenemos libre albedrío, muchas personas que tienen libre albedrío,
no accionan con su razonamiento, no accionan con su mente, reaccionan, o sea, no hay instinto, no reaccionamos, debemos accionar por instinto, pero muchas veces reaccionan, se llama así, se llama en la carne, en las pasiones de la carne. Y es que me arrastran las pasiones de la carne. Bueno, esas pasiones de la carne lo pueden llevar a la cárcel o a cometer un delito, ¿verdad?, que va a pagar las consecuencias. Ese es el conflicto que tenía el apóstol Pablo también. Lo bueno que quiero hacer no lo hago y me trajeron consecuencias. Y lo malo que no quiero hacer, eso hago y me trajeron consecuencias. Esa es la realidad. Nosotros, pues, si decidimos buscar voluntariamente, haciendo uso del libre albedrío, el cual no está condicionado a términos filosóficos. Pues la filosofía le pone un nombre, pero no está condicionado a ellos. Simple y sencillamente, o usted en esa indeterminación, que precisamente cada uno decide su propio caminar, su propio transitar, pues dará cuentas del fruto que va a obtener de ello. Deuteronomio, fíjese, otro libro, otra cita, referencia bíblica ahí, Deuteronomio 30:19, escúchela, no cierre su corazón. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. He puesto delante de ustedes la bendición y la maldición. Y lo dice, escoge en tu libre albedrío, yo te sugiero eso, es más, hasta yo te ordeno eso, pero no te puedo obligar. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová Dios a tus padres. Eso es lo que Dios desea. Y de forma correcta, Él desea que de forma correcta decidamos en todo tiempo. Mire, el mundo en el cual vivimos, haciendo referencia precisamente a la sociedad, ha decidido en su libre albedrío, en su mayoría, porque eso es la mayoría de la gente que vive en este mundo así decidido, ha decidido voluntariamente ignorar lo estipulado por el mismo, o sea, ¿quién dictó todo? ¿Quién puso todas las cosas y dio vida a todo? Dios. Y Él en su libre albedrío, la mayor parte de la gente, repito, ellos en su libre albedrío han decidido ignorar aquel que estableció todo y que dictó todo lo que hemos leído también en su palabra. Y no podemos liberarnos cada uno de nosotros de la causalidad, o sea, esto es de la causa-efecto, llamada por Dios, que precisamente también hay un principio que dice y que mencionamos, y usted lo debe conocer, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Lo que se siembra se va a cosechar. Y aquí lo importante no es, mire, aquí lo importante no es lo que ha elegido Juan Ornelas o Patricia Martínez o Fungano o ¿cómo se llama? Fulano, Merengano o Sutano. No. Aquí lo que toma relevancia, ¿qué es lo que hemos decidido usted y yo? ¿Qué hemos decidido? ¿Qué hemos decidido hacer con ese libre albedrío? Cada uno de nosotros seremos responsables de nuestras libres decisiones. No olvidemos, no de lo que se procesa, no de las cosas que ya están determinadas, sino más bien de lo indeterminado, según lo que significa cada uno de estos términos. Si usted no se acuerda, vuelva a escuchar el video. Mire, las decisiones o las consecuencias de nuestras decisiones, sean buenas o sean malas, va a ser imputables única y exclusivamente a nuestra persona. O nos van a beneficiar o nos van a perjudicar. O vamos a beneficiar a otros o vamos a perjudicar a otros con nuestras decisiones. El creer o no creer, el obedecer o no obedecer, el decir sí o decir no a algo, lo vamos a hacer voluntariamente. El dejar de hacer, el ignorar o no ignorar, es responsabilidad de cada uno de nosotros. El decir creo o no creo en Dios es responsabilidad de cada uno de nosotros y Dios lo va a saber. 1 Corintios 23, Dios mismo puso un elemental
principio que usted y yo debemos conocer. Mire, 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. O sea, lo que está diciendo aquí este principio es que algunos dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Pues claro que sí, eres libre de hacer lo que quiera. Tienes libre albedrío, tenemos libre albedrío, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni a nuestra vida, ni a los que viven con nosotros. Libre albedrío, concluyo. Hace referencia a libertad de resolución, libertad de elección, es la capacidad humana de tomar una decisión basada de forma reflexiva, que debe de ser bajo argumentos bien fundamentados, bien soportados. O también el libre albedrío, por otro lado, pues es hacer rienda suelta de mis caprichos, de mis emociones o de mis antojos, siendo gobernado por las vísceras y no por la razón. O también algo que de repente escuchamos y que hacen las cosas que sean determinadas, ¿sí? Es que así fue enseñado, no lo puedo cambiar. Es que así es la vida, no la puedo cambiar. Es que llevé una vida tan dura y he sido tan lastimado y afectado que así, por eso reacciono así. No. Al final de cuentas, todo es una decisión individual. Al final de cuentas, es una decisión personal que no compete responsabilidad alguna a terceras personas ni a nadie más. Debemos de usar bien el libre albedrío. Fíjese, libertad. Usted y yo queremos vivir verdaderamente en la libertad, tanto que el próximo mes vamos a, a principio de este mes, ¿sí? El 4 de julio para Estados Unidos o el 16 de septiembre, en 15 de septiembre de la noche en México, se va a proclamar y las fiestonas que se hacen por la libertad, cuidado con el COVID, cuidado. La libertad y cuetones por acá, cuetones por allá, si unos se caen ahí de cuetones también, pero fíjese bien, se celebran la libertad. ¿Quiere usted verdaderamente experimentar la libertad? Haga buen uso del libre albedrío. Haciendo buen uso del libre albedrío, en esa libertad verdadera y genuina, vamos a decidir correctamente y la libertad que vamos a ejercer no nos va a llevar a esclavitud. Esto es, cuando decidimos correctamente y libremente y ejercemos nuestra libertad, hacemos o damos cuenta de que las cosas incorrectas no nos tienen atados. Esto es, la verdadera libertad me lleva a decidir y disfrutar de las bendiciones de esas decisiones. Porque si lo que yo decido me trae consecuencias, a veces morales o legales, entonces no estoy siendo libre. Por eso el apóstol Pablo dijo, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Y termina diciendo un ser humano en la historia, ese ser humano tan humano como usted y como yo, rodeado también de seres humanos con esa capacidad de usar su libre elección, su libre albedrío. ¿Qué dijo? Llegó a esta conclusión. Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo es el que me ha librado. Esto es, lo está diciendo, y eso es lo que usted y yo también debemos hacer. Tomemos la mejor decisión y reconozcamos que nuestra naturaleza humana nos separa de utilizar bien el libre albedrío. Y que si apelamos a Cristo y buscamos la ayuda de Cristo, Él nos hará libres para entonces cambiar de naturaleza. ¿Y qué? Entonces empezar a decidir correctamente. Consejo práctico del día de hoy. Que la ley de la causa y efecto que no podemos revertir, no podemos quitar, sea para bien. ¿Por qué? Porque hemos decidido usar ese libre albedrío dado por Dios para buscar conocer de su voluntad y vivir siempre en ella durante toda nuestra vida. Eso nos conviene, porque si Jesucristo, el Hijo de Dios, nos libertare, seremos verdaderamente libres y usaremos con sabiduría, con inteligencia
con discernimiento, ayudados por Dios, para elegir correctamente y usar ese libre albedrío de una forma magistral, evitando consecuencias de nuestras vidas. Ese es el consejo práctico de hoy. Busque de Jesucristo y que le enseñe a tomar las mejores decisiones. Señor, te damos gracias, Padre, por tus consejos. Te damos gracias, Padre bendito, porque en ti está la sabiduría perfecta, verdadera y genuina, que nos ayuda a vivir correctamente y a decidir correctamente. Gracias, Padre, por Jesucristo, en su nombre, Señor. Te bendecimos. Amén. Bonita tarde, que Dios les bendiga y, como siempre, usemos para bien el libre albedrío. Algo que Dios nos dio para que precisamente disfrutásemos la vida plena. Bonita tarde.